Buenas tardes con todos. Mi nombre es Stalin Ortiz y yo soy del grupo uno y hoy les voy a presentar el tema de introducción de patrones de diseño. Ya. Esta presentación tiene como objetivo explicar de forma clara qué son, por qué son importantes, cómo se clasifican y algunos ejemplos comunes de que se aplican en el desarrollo de software. Ya. ¿Qué son los patrones de diseño? Los patrones de diseño son soluciones reutilizables a problemas comunes que se presentan durante la construcción del software. No son código exacto, sino una especie de plantilla o guía basada en la experiencia de muchos programadores. Estos patrones nos ayudan a estructurar el código de manera más eficiente, organizada y flexible, especialmente en proyectos grandes o complejos. ¿Por qué utilizar patrones de diseños? Existen varias razones para utilizar patrones de diseño. Ya, primero fomentan la reutilización del código, lo que ahorra tiempo y reduce errores. Además, facilitan la comunicación entre programadores, ya que usar un patrón conocido es como hablar un mismo idioma técnico. También mejoran la legibilidad y mantenibilidad del sistema y sobre todo, promueven buenas prácticas de programación que ayudan a crear softwares más robustos y escalables. Clasificación general de los patrones. Ya, los patrones de diseño se dividen en tres categorías principales. Los creacionales, que se enfocan en cómo se crean los objetos, como el patrón simple. Los estructurales, que se centran en cómo se relacionan o agrupan clases y objetos, como el patrón decorator. Y los de comportamiento, que definen cómo interactúan los objetos entre sí, como el observer. Cada categoría responde a un tipo distinto de problema en la programación orientada a objetos. Ya. Aquí les presento algunos patrones muy utilizados, que son el singleton, el factory, método de observer y el decorator. El factory method permite recrear el objeto sin especificar la clase exacta que se va a crear, lo cual da flexibilidad. El observer es útil cuando varios objetos se necesitan estar sincronizados con los cambios de otro objeto. Y el decorator permite agregar funcionalidades a un objeto de forma dinámica sin alterar su estructura. Ya. Estos patrones no resuelven problemas, sino que lo hacen de manera organizada y comprobada. Listo. Muchas gracias. Eso ha sido todo. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. En esta ocasión vamos a tratar sobre los patrones de diseño, uno de los códigos más efectivos en este ámbito del diseño de interfaz. En mi ocasión voy a interpretar lo que son las importancias de estos patrones de diseño, basados en Gutiérrez 2023. Hablaremos uno de los beneficios claves en los patrones de diseño, soluciones probadas y optimizadas, que es uno de los beneficios más importantes, ya que nos, nos ayuda a encontrar códigos más eficaces, ya que son soluciones que se han aplicado, incluso han tenido errores, pero han llegado a ser probados y optimizados a la vez. Son soluciones, como quien dice, más legibles. En las siguientes serían códigos más legibles y mantenibles. Son códigos más estables, códigos que nos permiten desarrollar la interfaz de una manera más eficaz. Desarrollo más eficaz y rápido. Consistencia estructural en el software. Mejor comunicación en el equipo. Como pueden observar, en la parte de abajo tenemos dos códigos en los cuales nos hacen las llamadas interfaces con el public class y el singleton. Tenemos los private y los singleton en cada una de sus líneas. Este es un ejemplo de cómo serían esos códigos de patrones y diseño. Saludos con todos, mi nombre es Ángel Villa y a continuación les voy a hablar sobre los tipos de patrones de diseño. Es muy importante tomar en cuenta que existen patrones de diseño para diferentes campos de enfoque
Y entre los más importantes están, como ya mencionó mi compañero, los patrones creacionales, los patrones estructurales y los patrones de comportamiento. El primer patrón de diseño creacional se enfoca en el proceso de instanciación con una relación en la construcción o creación de objetos, es decir, que proporciona formas más flexibles y controladas de instanciar objetos, desacoplando la lógica de creación de la lógica del cliente que los va a utilizar. Esto nos ayuda en una mejora para la flexibilidad y la reutilización del código. Como podemos ver en las imágenes, tenemos el ejemplo de cómo es muy importante tener un patrón de diseño para la creación de cada objeto, tener bien en claro cuáles son sus atributos y sus acciones que podemos encontrar en cada uno. A continuación, los patrones de diseño estructurales, los cuales tienen un enfoque en facilitar el diseño, identificando formas sencillas para relacionar cada entidad. Cabe recalcar que una buena estructura nos garantiza una mayor flexibilidad y extensibilidad del código. Es decir, que si hacemos una estructura que nos permita cambiar diferentes clases u objetos, el código se hace más limpio y nos aporta una mayor maniabilidad de cada uno de los proyectos que vayamos a realizar. Básicamente basándose en la composición de clases y sus objetos, organizando y combinando estructuras que pueden ser más grandes o formar nuevas funcionalidades. Y por último, los patrones de diseño de comportamiento, cuya relación está ligada a los procedimientos y asignación de responsabilidad a los objetos. Estos buscan enfocarse en la comunicación de cada objeto, de cada clase, siendo esta su principal característica. Esto nos asegura que la comunicación entre cada uno sea clara y eficiente. Y con esto terminaría mi parte. A continuación, mis compañeros van a extenderles el tema de cada tipo de patrón con algunos ejemplos que podemos encontrar. Principales patrones de creación. Singleton. Este patrón asegura que una clase tenga una sola instancia en todo el programa. Por ejemplo, para un sistema de registro de errores no queremos tener varios objetos Dodger, sino solo uno, que controle todo. Factory Method. Permite definir una interfaz para crear objetos, pero delega a las subclases la decisión de qué clase concreta usar. Es útil cuando queremos que la clase que usa los objetos no sepa cómo se crean exactamente. Abstract Factory. Sirve para crear familias de objetos relacionados. Por ejemplo, si tenemos una interfaz gráfica que puede cambiar de tema, este patrón permite cambiar todas las ventanas, botones y menús al mismo tiempo, sin afectar el resto del programa. Builder. Se utiliza para construir objetos complejos paso a paso, muy útil cuando hay muchos parámetros opcionales o configuraciones diferentes. Un ejemplo sería cuando crear un objeto tipo usuario con nombre, edad, dirección, teléfono, etc. Prototype. Este patrón permite clonar un objeto existente en vez de crearlo desde cero. Es útil cuando el proceso de creación es costoso o muy complejo. Por ejemplo, copiar una configuración avanzada ya lista. Buenas noches con todos. Mi compañero y yo vamos a hablar respecto al ejemplo de patrones de estructura. Esta parte del programa muestra una interfaz llamada Target, que también forma parte del patrón de diseño estructural Adapter. Está dentro del paquete patrones de estructura y define un solo método llamado request, como se puede observar ahí. En este patrón, la interfaz target representa la forma estándar o esperada de trabajar por parte del cliente. Quiere decir que el cliente del sistema espera poder usar un método con esa firma que es request, pero la clase que tiene la funcionalidad útil adapte, que ya
lo vamos a ver, no lo ofrece con ese nombre, sino con otro, que en este caso es Specific Request, que también ya lo vamos a ver. Es por eso que esta interfaz es clave para crear un puente o adaptador que conecte ambos mundos, lo que el cliente espera y lo que realmente existe. Clase Adapte. Esta clase forma parte del patrón de diseño estructural conocido como adapter. La clase se encuentra dentro del paquete patrones de estructura y contiene un método llamado Specific Request, como lo habíamos mencionado anteriormente, el cual imprime un mensaje en pantalla. En el contexto del patrón adapter, la clase adapte representa una clase ya existente que tiene una funcionalidad útil, pero cuya forma de uso interfaz no es compatible, con lo que necesita otro componente del programa. Y es por eso que se usará un adaptador para poder conectar esta clase con otras partes del sistema sin tener que modificar su estructura original. A continuación, mi compañero. La clase updater. ¿Qué es la clase updater? Como podemos ver en la diapositiva, la clase updater o adapter actúa como un traductor entre dos interfaces que no pueden comunicarse directamente. Implementa la interfaz target, que sería como la que el cliente espera usar, y encapsula internamente un objeto update, que sería como el que tiene la funcionalidad que necesitamos. Su funcionamiento es bastante directo. Cuando el cliente llama al método request, el updater simplemente redirige esa llamada al método specific request del updater. Es como tener un intérprete que traduce lo que dices a un idioma que la otra persona puede entender. La clase principal muestra, como en esta diapositiva, cómo usar el patrón en la práctica. Primero crea una instancia del update, luego crea el updater pasándole el update como dependencia. Finalmente usa el updater a través de la interfaz target. El cliente solo ve la interfaz target y no necesita saber nada sobre el update. Esta abstracción es clave porque mantiene el código desacoplado y fácil de mantener. A ver, buenas noches con todos. A nosotros nos ha tocado qué son los patrones de comportamiento. ¿Qué son los patrones de comportamiento? Los patrones de comportamiento nos están enfocados en cómo se crea la estructura de los objetos, sino en cómo interactúan entre ellos y en cómo se distribuyen las responsabilidades dentro de un sistema. Es decir, estos patrones se centran en la comunicación entre objetos para hacer que el sistema sea más flexible, más modular y más desacoplado. ¿Por qué es importante? Porque es del sistema real. La lógica de negociar cambia con frecuencia y necesitamos estructuras que nos permiten adaptarnos a estos cambios sin romper el resto del código. Ya. Los patrones de comportamiento en la programación orientada a objetos está relacionado con la interacción de los objetos y la asignación de responsabilidad. Estos patrones involucran lo que son los principios de programación orientada a objetos como la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. Dentro de estos patrones de comportamiento tenemos lo que son cadena de responsabilidad, comandos, iterador, mediador, memoria, observación, estado, también el método eh, template y también visitante. Bueno, aquí vamos a dar unos pequeños ejemplos de los patrones de comportamiento.
El comando. Este patrón encapsula una acción como un objeto. Esto nos permite guardar, deshacer y reprogramar acciones fácilmente. Un ejemplo sería, pensamos en una aplicación como Microsoft Word, cada vez que presionamos Control Z, estamos deshaciendo una acción. Esa acción fue guardada como un comando. Gracias a este patrón podemos llevar un historial de acción y deshacerla sin saber cómo fueron ejecutadas. El mediador, el patrón mediador define un objeto intermedio que controla cómo interactúan otros objetos. Esto reduce la dependencia de entre ellos. Un ejemplo sería, en el chat grupal de los usuarios no se comunican directamente, sino a través de un servidor central. El servidor sería el mediador y su función es coordinar los mensajes sin que los usuarios tengan que conocerse entre sí. El otro sería el observador. Permite que objeto, el sujeto notifique automáticamente a otros objetos, los observadores, cuando su estado cambia. Un ejemplo sería, piensa en una aplicación del clima, en un sistema actual, la temperatura, todos los diapositivas que están observados reciben una nueva información al instante. La estrategia. Este patrón define una familia de algoritmos y permite que sean intercambiables sin alterar el cliente. Un ejemplo sería, supongamos que estamos desarrollando una app que pueda ordenar listas de diferentes formas, por fecha, por nombre, por tamaño. Cada estrategia de ordenamiento se implementa por separado y el usuario elige cuál usar. Así el código principal no sería cambiar. Ya. Dentro de los patrones de comportamiento tenemos lo que es la cadena de responsabilidad. Es un patrón que permite pasar solicitudes a lo largo de una cadena de manejadores. Cuando decimos manejadores nos referimos a un objeto auténtico. Esta cadena está basada en transformar comportamientos particulares en comportamientos autónomos. Siguiente, por favor. El iterator. Es un patrón de diseño de comportamiento que permite reconocer elementos de una colección sin exponer en sí la lista o la pila. Ese objeto iterador implementa el propio algoritmo y encapsula todos los detalles del recorrido, permitiendo varias interacciones. Pueden recorrer de la una colección a la otra al mismo tiempo. Siguiente, por favor. Snapcop o memoria. Es un patrón de comportamiento ya, que permite graduar y restaurar el estado previo de un objeto sin revelar los detalles de su implementación. En el gráfico nos muestra el estado de los objetos que más tarde se pueden utilizar eh, para restaurar objetos a su estado previo. Siguiente, por favor. Método plantilla. Este patrón sugiere dividir un algoritmo en una serie de pasos y convertirlos en métodos realizando una serie de llamadas a estos métodos dentro de un método plantilla. Los pasos pueden ser abstractos o también contar con una implementación por defecto. Siguiente, por favor. Ventajas de usar patrones de comportamiento. Desacoplamiento efectivo. Reduce las dependencias directas entre un objeto, facilita las modificaciones del sistema. Código modular y limpio. Promueve una estructura de código más organizada y modular. Extensión mejorada. Permite añadir nuevas funciones o modificar el comportamiento existente.
Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar acerca de algunos ejemplos, tomando como referencia las especificaciones de los patrones de diseño. En este caso, escogido, o se me va a mencionar acerca de patrones comunes, como podemos observar ahí, tengo cuatro patrones comunes que están dentro de las clasificaciones. El primero, que es de singleton, que prácticamente es lo que hace referencia a una única instancia. El observer, que es observador, que es el cual notifica si es que hubo algún cambio. El factor emitter, que es prácticamente crear objetos sin especificar la clase. Y strategy, que es prácticamente cambiar el comportamiento de un objeto. Ahora bien, vamos a hablar o vamos a un poco a mencionar acerca de dos ejemplos que intervienen en los dos primeros patrones mencionados. Ok, continuamos. Singleton. En este caso vamos a hablar acerca de este patrón tomando como ejemplo un sistema de registro de mensajes, en este caso log. ¿Sí? Como podemos observar aquí tenemos la codificación o el código más que todo en cuestión de Java. Como podemos observar ahí, he determinado cuatro partes de esta estructuración. El primero que es, primero iniciamos con el public class, logger. En este caso ponemos el primer punto o la primera parte que es crear única instancia, en este caso puede ser privada o estática. Como podemos observar ahí tenemos la codificación. El número 2 o la parte 2 es el constructor, en este caso constructor privado, para evitar nuevas instancias. Podemos observar ahí la codificación. El tercero, que sería el método público para acceder a la instancia. Como podemos observar ahí, tenemos la codificación. Y por último, tenemos la cuarta parte, que es el método que simula escribir un mensaje. Como podemos observar aquí, tenemos eh, la codificación. Ahora bien, en el lado derecho tenemos lo que se refiere al uso del programa. Como podemos observar, ahí tenemos la primera parte, que sería ya la estructuración en cuestión. Y terminamos lo que se refiere a la verificación de Logger 1 y Logger 2 apuntan al mismo objeto. Como podemos ver ahí la eh, codificación y luego pues esto se imprimirá. Ahora bien, tomando un poquito más en referencia a la codificación del lado izquierdo, podemos mencionar en estas cuatro partes o cuatro eh, puntos de esta estructura de este programa que era acerca de un sistema de registro. Podemos mencionar que en la primera parte y tenemos que se declara la variable, en este caso como podemos observar ahí, y que guarda en la única instancia, en este caso sería load. Luego tenemos el uso de un constructor, en este caso privado, como podemos observar ahí, para evitar que otras clases creen nuevos objetos con new. En este caso sería nuevo. No podemos observar ahí. Ahora, en la tercera parte tenemos que proporcionamos un método, como podemos observar ahí el método que utilizaríamos. Esto es para crear o devolver esa única instancia. ¿Sí? Y la última parte, que en este caso, cada vez que se llama en este caso al método, en este caso el método que sería resting instancia, esto lo devuelve siempre el mismo objeto. Esto sería un poco aclarando la estructura acerca de este ejercicio que es el sistema de registro. ¿Qué quiere decir esto? Que es el ingreso de un mensaje de consola donde se gestiona por única clase. Así no se dan múltiples instancias. Continuando con el siguiente patrón, que en este caso es observer, que es observador. En esto como hemos tomado como ejemplo un canal de YouTube y su suscriptor. Ahora bien, tenemos que el canal, en este caso sería el sujeto, y los suscriptores serían los observadores. Vamos a observar acerca de la clasificación. Como podemos ver igualmente ahí un poco la estructura del código, podemos mencionar ahí que tenemos en la parte inicial, tenemos lo que se refiere a la clase, a la primera parte que sería la clase observador, que en este caso serían los suscriptores.
y ahí podemos observar la clase, la estructura. Luego tenemos en la segunda parte, que es la clase del sujeto. En este caso, como mencionamos, que sería el canal de YouTube. Podemos igual ahí observar cómo sería la clase, la estructuración del código. Luego, continuando, vamos a tener la tercera parte, que serían los métodos para agregar los suscriptores. Podemos observar ahí la clase, la estructuración. Y tenemos la cuarta parte, o la cuarta estructuración de este código, que es el método para subir un nuevo video y notificar a todos en este caso. Que eso era el objetivo más que todo de este pequeño programa. Como podemos observar ahí tenemos la estructuración. Ahora bien, tenemos también otras partes, que es la clase principal de ejecución. Como podemos ver ahí la codificación, el cual también interviene en el de crear el canal, crear los suscriptores y luego pues se va a registrar, en este caso los suscriptores al canal. Y por último tenemos la parte de subir un nuevo video. Entonces, podemos observar, estos son dos ejemplos muy sencillos acerca de estos dos patrones. Ahora, bien tomando como referencia y tomando en este caso de un programa que sería NetBeans, podemos observar aquí el primer ejercicio o el primer programa que era acerca de un sistema de registro. Tenemos ahí la estructura de cómo sería para poder ejecutarlo de la mejor manera, en este caso en el programa de NetBeans. Podemos ahí observar igualmente cómo sería la estructuración, cómo interviene en este caso la clase Singleton, en este caso Lawyer. Podemos también intervenir los atributos estáticos, interviene el constructor, el método, intervienen también las instancias que deben intervenir, y podemos ahí podemos observar cómo sería la codificación en forma general. Acerca del primer ejercicio, como mencioné, que es el sistema de registro en un programa, en este caso, Net. Continuando en el segundo ejercicio, que era acerca del canal de YouTube, podemos observar ahí la estructuración acerca de cómo sería el código para poder ejecutarlo de la mejor manera y se puede imprimir correctamente. Podemos tener ahí la primera parte, que en este caso tenemos lo que se refiere al page trash. Tenemos el import Java, como podemos observar ahí. Tenemos también igual los que están con negrillas, un poquito observar cuál sería la estructuración. En este caso, por ejemplo, la clase observador del suscriptor. Podemos observar cómo sería la codificación. La clase sujeto, podemos observar ahí, en este caso que es del canal de YouTube. Tenemos también la clase principal, el de crear objetos, crear suscriptores y el registro de suscriptores. Esto sería en cuanto a la codificación general en cuestión del programa, como mencioné en Netflix. Eso sería algunos programas que intervienen básicamente para estos dos patrones. Muchas gracias. A continuación, mi compañero. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Ángel Cisneros y dentro del grupo de programación orientada a objetos voy a exponerles ejemplos de patrones de creación, aparte de los ya mencionados anteriormente. Tenemos inyección de dependencia o dependency injection. ¿Qué hace este patrón? Este patrón es de creación y por lo regular se utiliza en la parte de arquitectura. Sirve de cierta manera para separar la creación de un objeto de su uso, dentro de los cuales podemos hablar que este patrón mejora la modularidad del código. También facilita reemplazar dependencias reales por simuladas. Reduce el acoplamiento entre clases. Se puede modificar sin alterar el código principal. También podemos ver que también tenemos la interfaz fluida o Fluent Interface. ¿Qué hace este patrón?
Este es un estilo de diseño que hace que los métodos se encadenen unos a otros. De una manera más sencilla, se podría decir como leer una oración o una frase, ¿sí? También permite la creación de objetos de manera más sencilla. Mejora la legibilidad y el diseño de la interfaz, ¿sí? En este diseño podemos usar la palabra en inglés this, que hace que esa instancia sea la actual de ese objeto. Nos permite también encadenar llamadas a métodos sin repetir el nombre del objeto. Ya tenemos otro también llamado constructores encadenados o chaining builders. ¿Qué hace este? Este patrón es una variación más avanzada del anteriormente explicado como el patrón builder, que permite construir un objeto paso a paso a través de un orden correcto en manos de la persona que está desarrollando este patrón. Al usar este patrón, de cierta manera, forza al desarrollador a tener un orden específico en la asignación de atributos y valores válidos y necesarios para la creación de este patrón. Podemos citar algunas diferencias también entre el builder tradicional y el chained builder, como les señalo a continuación. Por ejemplo, en el builder clásico se pueden usar métodos disponibles y omitir pasos. Mientras tanto, que en el chained builder forza al desarrollador a seguir paso a paso con un orden. Esto permite de que al momento de cumplir un paso, obliga a que se cumpla el siguiente paso, no a saltar como en el builder tradicional. ¿Sí? De cierta manera, esta es mi exposición. Estos son otros ejemplos de patrones de creación. Muchas gracias. Ha sido un gusto.